Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este último domingo antes de celebrar el Domingo de Ramos, la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy la propuesta de las lecturas de la palabra de Dios la tomamos desde el profeta Isaías. Yahvé que salva, quiere decir, el Señor que nos salva, el Señor que está a nuestro lado, el Señor que camina siempre a nuestro lado. Isaías 43, del 16 al 21. Apagaré la sed de mi pueblo, nos dice entonces la palabra del Señor. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido. El pueblo que yo me formé para que proclamara mi alabanza. Queridos amigos, estamos escuchando en este domingo, casi finalizando antes del Domingo de Ramos, con la palabra del Señor, lo que Él nos está ofreciendo. En la medida en que entramos, peñan de yaro y cuame, ebañan de vejina, catuetome etañen, pembare, tejape, tecobe, pajuñan de ñecotemeba. Pero es la gracia entonces del Señor que viene a nuestro encuentro, es la gracia de Dios, que si hacemos un buen camino, se hará realidad. Será realidad para nuestra nación, será realidad para nuestra familia y sobre todo para nuestra propia vida, ¿verdad? Porque el cambio de una nación depende del cambio de nuestra vida. En la medida en que nosotros asumimos y en la medida en que nosotros hacemos este camino de salvación, ciertamente que habrá también salvación, transformación, cambio para nuestra familia y para nuestra comunidad. Leitmotiv, idea central que el Señor hoy nos propone, dice justamente: apagaré la sed de mi pueblo. El Señor que abrió el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Koa ñande hueromandu ajina y ñandemba isha pañande ya yeja cuana. Peñan de Yara o Guataba de Cueñandendie, Peñan de Yara o Iba de Cueñandendie. Upeala y Ponágina. Yagüero Jorú Peñan de Yaro Yapoba de Cueñandere Cobepe.
Yagüero Jorupe ñande yara o me eva cue ñandebe. Upeai ponajina. Anila ñandere saraite. Ñande yara en todas las ocasiones estuvo a nuestro lado, estuvo a nuestro favor, nos ayudó, nos pasó la mano. Y por eso nosotros tenemos que ser también agradecidos. Yagüero Jorina peñande yara. Allá eishu ve ayepa. Roawi lleve me ende veñande yara. Porque nandere sarairi orejewi. A peore. Rombojarsa lleve peore pójaro. Royerurejina ñande yara. Que en este tiempo de Cuaresma nos vuelvas a pasar la mano. Estamos extendiendo, roñe pomoína, veñan de yara non debe, porque roñe punusepe teñita pepuajú. Primero entonces recordar y ser agradecidos con el Señor, que Él no nos abandonó. Y por eso Isaías, fíjense, Isaías, este profeta, está recordando lo que Dios había hecho ya con el pueblo elegido. Cómo Dios lo saca, ¿verdad? ¿De dónde lo saca? Y el Señor le está sacando de ese camino de donde nosotros, o mejor dicho, de esa situación de donde nosotros nos encontrábamos, que es la situación del pecado. Y ahora nos encontramos en este camino de salvación. Por otra parte, el Señor que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes. Sacó a batalla. Es decir, es el Señor el que fue ayudando en el momento difícil de una batalla. Nosotros ahora también estamos batallando, es decir, estamos haciendo una analogía, estamos haciendo una comparación. Ñandea yepa ya eña inamba eva peñan de yara. Hoy cuave eñan debe hamba eva peñan de yara o moí peñan de nonde peña se hanwai shabeja y apope y por mí. Poder luchar, poder pelear con carros y caballos, tropa con sus valientes, es decir, los valientes que van a luchar y que van a poder vencer toda situación adversa. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. Esto es mirar al enemigo que va exterminándose, pero es la fuerza, es la presencia de Dios que va luchando, es la presencia de Dios que está a nuestro lado para que nosotros podamos también afrontar esta situación difícil. Y se va extinguiendo en la medida en que nosotros también confiamos y aceptamos esa fuerza de Dios que nos acompaña. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo. Y aquí entonces, recordando lo antiguo, ciertamente que nosotros entonces no tenemos que quedarnos simplemente en las hazañas o en las cosas que el Señor había realizado con su pueblo anteriormente, sino que ahora también viene la esperanza y la lucha. Por eso Isaías vuelve a recordar, pero sobre todo ahora, no nos quedemos recordando simplemente lo que había sucedido y lo que el Señor había hecho. Peñan de yara o yapoba ekwe, peñan de yara coanga o yaposeyel ñanendie. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos. Esto no es para mirar simplemente y poner teba ekwe, vigo peñan de yara yapoba ekwe lleva. Ñande upucueran die. Vaya pa peñan de yara ñe comportaba ekwe en die cuera lleva. Qué lindo comportamiento, qué linda acción de Dios, qué linda salvación lo que Dios nos había ofrecido. Pero sin embargo, Isaías nos dice, todos ellos caían para no levantarse, se apagaron como esa mecha que se extingue, pero eso no lo recuerden simplemente como una cosa que sucedió antaño, una cosa que sucedió en el pasado. Ahora entonces yo realizo algo nuevo. Y por eso dice, ya está brotando. ¿No lo notan? Esta es una pregunta retórica muy importante en este domingo, queridos hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Yandeiko yeyapojina la ñanderape en este tiempo de Cuaresma. Imaginan el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Y entonces esta pregunta, cuando el Señor dice, no lo notan, da pellejeshacuay vagina, da pejeshai vagina, bateco vagina peñan de yara pico o umagina ñan de apuitepe, o ime magina ñan de apuitepe, taiko da yayejeshacuay,
o no existe eso que nosotros estamos esperando? ¿No estamos viendo aún los frutos? Si hemos comenzado desde el miércoles de ceniza y decíamos, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la limosna, íbamos a hacer un camino de salvación. Anda ya y entonces nos llama la atención, ¿verdad?, del Señor. Y dice, ya está brotando. Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido. El pueblo que yo me formé para que proclamara mi alabanza. Queridos hermanos, pidamos entonces eso para cada uno de nosotros. Y siempre está trabajando a favor de su pueblo, a favor nuestro. Va a depender de nosotros que sigamos entusiastas, que levantemos el corazón, que levantemos la mirada y sigamos esforzándonos siempre para traer esa salvación a nuestra vida, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Dominical. Cuando parece que no hay espacio para la diplomacia, las organizaciones religiosas son capaces de abrir nuevas vías. Es algo que la embajadora de la Unión Europea ante la Santa Sede, Alexandra Valkenburg, valora en plena guerra de Ucrania. Parte de nuestro trabajo es entender el papel que la Santa Sede puede jugar, explicar a nuestros responsables el papel que puede tener la religión en todo este conflicto. También hacer ver cómo las organizaciones religiosas pueden contribuir a encontrar una solución a este conflicto. En una situación de guerra, más allá de las fuentes diplomáticas, es clave tener la visión de quienes trabajan sobre el terreno. Actualmente, algunas organizaciones religiosas están teniendo una misión importante a la hora de ser nuestros ojos y nuestros oídos en lo que ocurre, pero también en la ayuda humanitaria. Pese a los llamamientos del Papa Francisco a la paz, la respuesta del patriarca ortodoxo de Moscú no alimenta la esperanza. Estos dos líderes religiosos y sus organizaciones pueden contribuir a una solución pacífica. Al menos pueden mantener abierto el diálogo, porque solo hablando entre unos y otros podemos encontrar una solución. En este periodo bélico, la embajadora encuentra un motivo para estar orgullosos de Europa. Considero muy positiva la enorme solidaridad hacia los desplazados, los refugiados de Ucrania, que ahora mismo están buscando asilo en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Una acogida que ha sido fomentada y aplaudida por el Papa Francisco y la mayoría de las instituciones de la Iglesia Católica. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. El próximo domingo celebramos el Domingo de Ramos e iniciamos ya la Semana Santa. Nuestra Cuaresma finalizará el miércoles santo. Desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo tenemos el tiempo de Cuaresma. Luego comenzamos con el jueves, viernes, sábado santo, ya el Tríduo Pascual y con el domingo de la Resurrección. Muy bien, queridos hermanos, vamos a mirar esta segunda lectura que en este quinto domingo la Iglesia nos propone para hacer nuestro camino pedagógico y dar el último zarpazo, ya es ¿verdad?, para esa conversión, entender, saber. Y intente peñan de yara o poco peñan de apuntu unto poco ñan de reje peñan de ñeaja pecha ñamoñe punupe tecobe pajú. El ser resucitado, resucitemos con Cristo, pero para eso preparemos el corazón. Nos dice hoy la palabra del Señor desde el libro que escribe San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, del 8 al 14. Por Cristo lo perdí todo. Leitmotiv, idea central para la repetía que somos capaces de perder todo por Cristo, así como Pablo. Todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo. La justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte, con la esperanza también de esa resurrección en el Señor. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto olvidándome de lo que queda atrás. Me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios, desde arriba por medio de Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta en este domingo que estamos ya en el quinto, finalizando, decíamos, tanto la primera lectura se nos presentaba de una manera siempre positiva. Y aquí desde la carta que escribe Pablo también a los Filipenses de una manera muy positiva. Ciertamente que nos habla también del esfuerzo y de la lucha, pero la oñeñe ponano ñande lleva ñande moquino peñande ña peñande conazo upecha coñande ñande rorigo y ñande puno ñande barete veo y la yaguata mi jangua ya peñande yara la pecuaria lleva aupea la ñande yara y ñande hinagoanga a través de su palabra, a través de los Filipenses. Dale pepunuri que japejendu peñande yara y apm apeya poque no upecha. Eso es lo que Pablo al final de cuentas está diciendo. Pero no simplemente como diciendo peyapoque pe upea, sino que Pablo mismo se pone como el tendotá eoije iñandemba epalaja oñanduba ecuemba epalaja epejecoepe oberuba ecue apeñan de yara oñanducaixupe. Y esto es lo importante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros entonces en este sentido podemos ponernos también con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo de hacer lo que Pablo mismo vivió, ¿verdad? Que al final de cuentas es la oferta del Señor. Eso va a depender de nosotros. Bateco bañande ya prepara y nada, esa paña mañana ya ella lleva peñan de yaro y cuame en mi añandere. Por eso dice
considero como pérdida. Eres de la areta que considero como pérdida todo lo que tengo. Yandeko alguna vez ya veré algo haupear en yandea lleva ñaña en caramba. Ya aferrado verjanda ya poisei. En todos los niveles, en todos los niveles, el poder, por ejemplo. Hoy con dejipeo ñeme en de pecargo, pejan de poisei. Yandeko más en el sentido político alguna vez la ñaña mongueta, pero ahí con el sentido político minte la humilla ya ella. En todos los estamentos, también en la iglesia, también en nuestras parroquias, también en nuestros barrios, también en nuestras capillas. Alguna vez oye aprender de poder y pegar a peaja, se la manda, se abre la ñapoa, no se ve. Se mandó a ver ocasión viajar a ver capilla, a ver una cara ahí me venía a presentarse, se va a ver 40 años, se a ver, herente se mábala, encontré a con la llave 40 años. A ver, ¿qué vamos a hacer? La 6 potada, porque añaden de hoy la añade tu pobre. En sentido positivo, menes y se llera, lleva. Pero se yo poco ahí me voy a ver, lleva, andamos ahí, pero digo nomás que muchas veces nos hacemos o gallara o llavellara, ¿verdad? Y no dejamos a otras personas, ¿verdad? Que podamos hacer sentir que es comunidad. Si todos somos responsables, hay dos cositas. ¿Por qué está 40 años ahí? Y porque entonces nadie tampoco quiso asumir la responsabilidad, posiblemente también. Y por otra parte, porque también la otra persona se aferra, pero yo digo, si uno se organiza bien, nadie se va a aferrar a algo, si es que todos asumimos también nuestra responsabilidad. Pero ya asumían algo, allá por la mía, ¿verdad? Por nuestra comunidad. Y entonces todo lo considero como basura. ¿Por qué? Porque justamente con el bien que yo he conocido, con el bien que he asumido, que es Cristo Jesús, de Pablo. Y nosotros le conocemos a Pablo. Pablo, toda una historia bastante, podemos decir, de la mirada cristiana, bastante negativa al comienzo, ¿verdad? Siendo perseguidor de la iglesia, siendo enemigo, digamos, de Jesucristo. Pero sin embargo, en ese camino hacia Damasco, se encuentra profundamente con el Señor. O poco es de Peña de Yara. O poco Peña o poco Peña o Pepe o Pun o Mañana Ella Iñan de Yara con Ana Ayesa Pe Asabuya. Ayesa Qua va Epala Yerura se hamba Epala se Japón hamba Epa se Japón Hinakuri. Eso también es importante, ¿verdad? Darse cuenta de lo que estamos haciendo. Y entonces viene consecuencia. Mirá lo que dice Pablo. Por él doy todo por perdido y considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él. ¿Será que nosotros también podemos llegar hasta tal punto de decir, por Él soy capaz de renunciar a tantos pecados? Soy capaz de renunciar a aquello que no me hace crecer. Soy capaz de renunciar a todo aquello que me aleja en todo caso del Señor, ¿verdad? Operar entonces muy allá piamba y te haya popeñan de yaro yerurase. Y ojalá que así sea, queridos hermanos. Opear añan de yerureana y intenta llevar yerure peñan de yarabe tañan de putimomi en esta justicia de Dios. Lo que quiero ahora es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Qué linda frase, ¿verdad? Mirá lo que quiere Pablo. Lo que quiero es sentir a Jesucristo. Lo que quiero es entonces conocer, tener esa experiencia del Cristo. Nos hace recordar todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estos dos discípulos, que incluso eran, entre comillas, no identificados al comienzo, porque eran dos muchachos que simplemente siguen esa indicación que hizo Juan el Bautista cuando estaba cerca del río Jordán y Jesús iba pasando por ahí? Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vengan y véanlo. Vengan y experimentenlo. Si ustedes quieren conocerme, entonces tienen que hacer ese camino de experiencia. A Jesucristo no se le conoce en la teoría. A Jesucristo se le conoce en la práctica, queridos hermanos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañé Dominical. Estamos conversando sobre esta tercera lectura en este momento de lo que la Iglesia pedagógicamente nos presenta, nos trae. Como Sarambibe Ñande Nondepe, allí bajo Ecuaboja, Ñande, Upebe, Yaye por Aguana, Yaye por Ecana, Ñajendu, va epa peón Guajebe, Ñande, va epa la Opocoa Ñandereje, Upeye, Ñande, Catula, Ñama, Ñama, Umburi, Pua. Allá yesape a mí, cristiano haisha con Ñande upea ñico tenéis. A upear el ayahuatá, y breve Ñandeyara, tañandero vas a mí. Leemos hoy del Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 8 del 1 al 11. En adelante no pequen más. En adelante ani oilare ati. Este es el leitmotiv, idea central, ¿verdad? En esta narración que escucharemos en el capítulo 8, que nos dice Jesús a través del evangelista San Juan. En aquel tiempo Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado él los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Luego de nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo a la mujer: ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más.
Muy bien, queridos hermanos, esta lectura, nosotros le conocemos esta narración como la mujer adúltera, ¿verdad? O la mujer pecadora. En fin, todo lo que uno encuentra en los títulos que se le pone a la Biblia de este pasaje tan interesante. Aquí encontramos una gran misericordia de parte de Dios, de parte del Señor, entonces, esta gran apertura. Fíjense que la primera lectura, que apagaré la sed de mi pueblo, nos estaba hablando de una renovación, ¿verdad? De un cambio. Todo lo que el Señor nos ofrece en una forma muy positiva, que nos está regalando para que nosotros podamos hacer ese camino también, pero en forma positiva. Ciertamente que después también estamos mucho más entusiasmados para hacer un camino positivo. Eso es así como suena, y muy importante y esencial. Por otra parte, también entendemos esa segunda lectura que escribe Pablo a los filipenses. En la medida en que nos sentimos amados, en la medida en que nos sentimos perdonados por Dios, en la medida en que sentimos esa gracia, como lo sintió Pablo, a todos los cristianos de Filipo. Entonces él les dice verdaderamente: yo, hey Pablo, ahora en este momento todo considero como basura. Y porque justamente he experimentado y experimento la fuerza salvadora de Cristo, la fuerza salvadora del Señor. Qué lindo que es cuando uno mira así entonces en la profundidad de las cosas, cuando uno entiende, pero desde esa profundidad de las cosas. Entonces que el Señor nos ama, que el Señor nos llama y que nosotros estamos siempre en sus manos. Por eso Filipenses nos habla de una manera espectacular. Todo considero basura, con tal de ganarme a Cristo, con tal de tener ese sentimiento de Cristo en el corazón, sentirlo profundamente. Y bueno, y ahora es justamente esto lo que estamos viendo en este evangelio. Pero ahora es Jesús entonces el que está entregando. Peña ave ome ina cocuñaco ave yewerujina ave peja atayube itabe peyucata y chupe itabe peyucata yube. Amba ereupeja porque ya por la ibaía. Entonces doya poponai según la ley peñande ave ayaguerecoago ave a peñande ñahendúa cueñande upucuewi, lo que la palabra de Dios, lo que la Torá, lo que la ley nos dice como ley. Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Según la ley, nosotros tenemos que apedrearla. Yayapita itabe, yayucabe. Y entonces todos están en ese lugar. Pero justamente vienen y le traen frente a Jesús. Hoy cuase mía llevan y peñandillara. Pero tenía una gran finalidad también, ¿verdad? Pero gracias a que le traen y le quieren tentar a Jesús para conocer qué es lo que Jesús hacía o cómo Jesús reaccionaba. Porque Jesús, pero vio y coma, lleva etamba ina. Etamba que va contra la voluntad, entre comillas, la voluntad política del pueblo, la voluntad religiosa, como ellos entienden y como ellos están celebrando y como ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces él se pone, y al traerle aquí y al decirle, bueno, juzga miña de bandereta, oye, ya sé cómo lo encuentran en infraganti, a ver si va directamente contra la ley, ¿verdad? O sea, contra lo que proponía la Torá o proponía el Evangelio, ¿verdad? De todo el pueblo judío. Pero ñande yara y le trae allá. Y entonces él actúa de otra manera. La responsabilidad sobre quienes están juzgando. Y bueno, dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema, según la ley. O sea, ¿qué tú dices tu maestro? ¿Qué dices tu maestro? O sea, ¿tenemos que apedrearlo o no apedrearlo? Pero Jesús cambia de dirección. Y ahora entonces la pregunta cae sobre nosotros. O mejor dicho, cae sobre estos que estaban en ese momento por apedrearla a esa mujer. Y entonces les dice, a ver un poco, ¿esta mujer es conocida por ustedes? Sí, es conocida. Vale, ya pues, y bueno, tiene sus pecados, esto y esto. Bueno, ahora dígame, según la ley, esta hay que matarle y hay que tirarle. Pero gente iba, gente dice, bueno, entonces, si hay alguno
que no ha cometido ninguno de esos pecados contra la ley de Dios, que se cree verdaderamente puro, absolutamente, upeango ya santo y temo entonces. Entonces, ese que no ha pecado, ese que no tiene ningún problema, ese que no tiene una manchita, ¿verdad?, en este caminar de su vida. Entonces, ya arrante mala y taja tomoñe, pues no lleva. Tomoñe, pues no a tu yuca. Y los demás de a poquito le van a ir tirando, ¿verdad? Porque upeango la PMP ya. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús dice, sigue escribiendo en el suelo. Hay muchas interpretaciones que se le ha dado a este pasaje. Y es bastante difícil saber qué es lo que verdaderamente Jesús entonces escribía en el suelo. Puede ser una forma muy linda, ¿verdad?, que Jesús escribe con el dedo y diciendo qué cosa. Y diciendo justamente, porque el suelo, el Adamá, la tierra de cierta manera, está significando la limitación. Es como indicando, podría ser una linda interpretación, ¿verdad?, como diciéndonos, nave, she apocó que ugrega, jamás dejan que coishante ella lleva. Entonces te hago recordar, podría ser a todo lo que le están mirando Jesús tocando el suelo, tocando la tierra, tocando el Adamá, recordándonos nuestro propio origen. Cocuñaco, aoñaco, ave, jae, yandeisha guante, jae, peisha, ella lleva. Y pues ahora cola iba ahí a las ecoebe, etcétera. Pero ¿por qué no vamos un poco más? Y al final de cuenta todo, el que no tiene pecado que tire la primera piedra, no juzgar. Entero eteo jojo, diga tú, porque entero eteo yesa cuaja peñan de yaramba esa por yerurei shubecuera. Pero aquí lo elemental es cómo termina. Mujer, ¿dónde están los que te han acusado? No están, Señor. Y Jesús le dice la sentencia principal: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es el amor, entonces, la misericordia, queridos hermanos, lo que nos va a ayudar a nosotros también a cambiar. No es porque yo te juzgo, porque ese argel nendie, porque yo te condeno, entonces vas a cambiar. Al contrario, sentir el amor y la misericordia de Dios, que nos llama siempre a la conversión. Seguimos enseguida con Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos iniciando ya con la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y ahí tema veía lleva esa cuamba esa papeñan de yara ñane aptoña de noia y ñande en ese bañan de jecobana lleva oye chamabana peñan de recobebe que ya estamos casi al final de esta Cuaresma. Próximo domingo ya más imagina al domingo de Ramos. Por lo tanto, iniciaremos nuestra Semana Santa. Es el cambio que nos pide el Señor en este domingo a través del profeta Isaías. Capítulo 43 del 16 al 21. Apagaré la sed de mi pueblo. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido. Y así continúa esta hermosa lectura que nos presenta el profeta Isaías. Lo primero, queridos hermanos, cambiar, mejorar, tener otro chip, otra forma de pensar y otra forma de actuar. Para eso es el tiempo de Cuaresma. Cinco semanas, 5 semanas significa haber escuchado la palabra de Dios. Y desde ahí entonces tomar la decisión. Como siempre, ¿verdad? Nosotros decimos y resaltamos. También me hace recordar de esa hermosa música del Padre Cecinio cuando dice: la decisión es tuya. Es decir, seguir a Jesús, seguir al Señor, hacer un camino de cambio, un camino de conversión. Está en nuestras manos, queridos hermanos. Y aquí justamente el profeta nos está diciendo, Isaías: yo renovaré, haré algo nuevo. Aguerujina peipa jumía lleva. Au pecha mantica tuta veña de yaguero guatá. Peipa jumía ñandereco bebe guaná. Peipa jumía ñandene tamen guanaja. Peipa jumía aveía lleva ñande familia penguaná. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y ahora estamos entrando en este momento en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Estábamos hablando principalmente de lo que es el pecado que ofende a Dios, pero hagamos una buena definición, ¿verdad? Porque todos preguntamos y queremos saber, y tantas preguntas hemos recibido en estos días. Padre, ¿qué significa verdaderamente pecar? ¿Qué es el pecado? Entonces tenemos que mirar desde una definición teológica. ¿Qué significa el pecado? ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? ¿A qué nos lleva el pecado? Entonces, todos estos elementos son importantes que tengamos en consideración como preguntas disparadoras, que luego vamos a ir viendo poco a poco qué significa también en nuestra vida y cómo tenemos la consecuencia del pecado en nuestra vida. En primer lugar, el pecado que viene del latín. Vamos a hacer un poco de definición. Peccatum, que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Esta es la definición
absoluta, total, entonces, cuando nosotros estamos hablando de pecado. ¿Qué queremos decir con esta palabra latina? Peccatum. Peccatum quiere decir cuando uno transgrede, pero voluntariamente. Aquí entra ya un elemento esencial que tenemos que tener en consideración. Algunas veces uno se acerca, habla, dice, ¿verdad? Padre, hice sin querer, he pecado, dice, pero yo no sabía, hice sin querer. Pero según esta definición, la andenderei, o sea, conscientemente enderei, peala y hija, lleva. Y entonces hiciste algo, ¿verdad? Pero sin saberlo. Pero atención, estamos hablando de una realidad pura y absoluta, ¿verdad? Sin saberlo. No sé nomás si es cierto o es una forma nomás de expresarte. Porque algunos goya expresante ahí así con pero íntela doy cueja hoy cuapona. Porque el pecado es cuando nosotros somos conscientes, sabemos, robar está mal. Derei cuá la peja mi hija, andere jore monda. Entonces eso es algo consciente. Derei cuá upeo mi hija, andere jore yapo. Entonces conscientemente lo estás haciendo. Entonces es un pecado. Y así entonces vamos a ir a entender. Y luego dice conscientemente con respecto a la ley divina. Y aquí si estamos hablando de la ley divina tenemos que comenzar a saber qué es lo que Dios verdaderamente pide a la comunidad. ¿Qué es lo que Dios pide al hombre, a su criatura? ¿Cuáles son los principios y los valores que tienen que estar introyectados? Va a decir la introyectados. Pero ¿y qué venían de pulpeas lleva? Como dice San Pablo también, las leyes que están inscritas en el corazón. Todo el Antiguo Testamento también habla de las leyes inscritas en el corazón, que ya están escritas. Upea entonces ñande yaikwama oía lleva. En síntesis es moverse sobre el bien y sobre el mal, donde nosotros tenemos la capacidad de discernimiento, de entendimiento. Y entonces cuando estamos pecando, nosotros estamos utilizando nuestra libertad. Porque ñande yaikwara moyepe, la iponabata para ibai alleva, ñande yaipuru ahí hayapo, contra aquello que sabemos bien que no se tiene que hacer. Y entonces vamos contra el bien y actuamos en una forma negativa. Y a eso le llamamos transgresión. Y estamos transgrediendo una ley divina, una ley impresa en el corazón del hombre. Sabemos bien que el orden, la paz, la vida, etcétera, etcétera, son de ese origen divino, como nosotros entendemos. Pero nosotros transgredimos, vamos contra ese orden, el orden de la propia naturaleza, el orden de lo que Dios nos está pidiendo que nosotros pongamos siempre en práctica, ¿verdad? La PH yapono, a lo mismo allá. Entonces ahí ya estamos en el aspecto de la libertad. Cuando utilizamos mal esa libertad, entonces estamos ya transgrediendo esa ley divina. Bueno, desde el aspecto de la teología moral, miramos un poco nosotros, se lo considera un acto malo. El pecado es un acto malo desde la teología moral. Porque cuando hablamos de moral, la palabra moral significa que yo sabiendo, a sabiendas, estoy haciendo el mal. UPA dice entonces una acción moral. Algo que yo sé y algo que hago yo. Puede ser en el sentido positivo como puede ser en el sentido negativo. Sobre el pecado, entonces el pecado tiene la connotación negativa. ¿Verdad? Lo tengo impreso, ¿verdad? En el corazón. Entonces tenemos esa ley impresa en el corazón. O sea, uno se da cuenta y dice, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Verdad? Enseguida a todo el mundo nos choca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la ley, como estábamos diciendo, que le llamamos la ley de Dios, la ley divina. Dentro de eso, después nosotros ya comenzamos a escribir y le ponemos la ley y le decimos honrarás a padre y madre, bueno, todo lo que vos quieras. Esa es la ley en seco, ya es ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el aspecto
ético. Esa es la ética. Pero detrás de todo eso, o sea, ese principio fundamental y elemental, está el aspecto moral. El aspecto moral es cuando entra ya tu libertad. Cuando vos estás haciendo algo a sabiendas. Y como la palabra es pecado, entonces a sabiendas estás haciendo el mal. También es omisión. Hay que ver. También el pecado de omisión. Hoy. Entonces, cuando nosotros rezamos, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando decimos ese me arrepiento de todo corazón, porque pecando ofendí, ¿verdad? Con los pecados conscientes y con los pecados también que yo realizo y con los pecados que supuestamente, entre comillas, yo no realicé, pero sin embargo es un pecado de omisión. Omití, no hice lo que tendría que haber hecho. Pecado de omisión, pecado de omisión. Entonces, esto también es la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Un acto bueno obligatorio que yo omití. Un acto bueno obligatorio que yo tendría que haberlo hecho, anda ya pues. Entonces, atención, la ley cristiana, y esto va mucho más allá también, no es solamente una ley bíblica, una ley cristiana que procuramos poner en práctica, sino que es luego la tendencia de la misma naturaleza humana. La misma naturaleza humana va descubriendo y va entendiendo. Y entonces podemos omitir y por lo tanto somos culpables de un acto bueno obligatorio que no lo hacemos. Por otra parte, podemos mirar y decirlo por extensión. Se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Esto yo debo hacerlo, esto yo tengo que hacerlo y yo estoy faltando contra eso. Entonces se dan cuenta que nuestra definición de pecado es una definición bastante amplia, como para ir metiéndolo dentro. Algunas veces nosotros tenemos en algunas iglesias, en algunas parroquias muy bien preparadas algunas hojas así con preguntas, de acuerdo a los mandamientos, ¿verdad? Nunca vamos a poder escribir todos los pecados y todas las posibilidades, porque es increíble, ¿verdad? Porque imagínense, es la misma conciencia la que tiene que decidir sobre el aspecto que Dios quiere que nosotros vivamos y luego nosotros hacemos nuestras cosas sin tenerle en cuenta a Dios o sin tener en cuenta eso que Dios ha inscrito en nuestro propio corazón, ¿verdad? Por eso decíamos eso que ya está inscrito dentro del corazón del hombre. Ahora, en el origen conceptual, vamos a ir mirando un poco, por ejemplo, la cultura griega. Para los griegos el pecado se decía amartía. A ver la yeyuhua, amartía. Fallo de la meta, no dar en el blanco. Vea dice amartía. Fallo de la meta, no dar en el blanco. O sea, yo apunto a una parte, pero a otro lado. Yo apunto a una parte, pero GPS será a otro lado. No sé si a ustedes les pasó algunas veces, ¿verdad? Te da una dirección. Esta es mi ubicación. A otro lado tendrá. A mí me pasó en algunas oportunidades. Otro lado tendrá. Me voy allí por acá. ¿Qué? More y me, more jo. Entonces es un fallo. Entonces el pecado, ¿qué es lo que estás haciendo? Y justamente te lleva totalmente. Por eso nosotros decíamos que el padre, ¿verdad?, de todo pecado es la mentira. La mentira. Ahí está, un fallo totalmente. El pecado es esa mentira, según los griegos, amartía, que te direcciona a un lado opuesto de aquello que uno se propone como el bien. Los escritores griegos solían utilizar la forma verbal hamartano con respecto al lancero que erraba su blanco. Entonces, con respecto a ese lancero, amartano. Entonces, oyabuj. Entonces, ese lancero, el que tenía la lanza y que tenía que dar en el blanco, amartano. Amartano significa entonces el que está errando.
y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual. Entonces el amartano, ¿quién es el amartano según el griego? Ellos le llamaban primero a ese que con la lanza erraba el blanco donde tenía que acertar, un amartano. Pero después, por analogía, dice, como modelo de esa palabra, también se le aplicaba a aquella persona que aludía al concepto de vivir al margen de un código. She ayapota la shayaposea, she ayapota la se propia ley, she ape la amandaba, ¿entienden? Entonces, fuera de ley, fuera del código, estoy haciendo algo que no tendría que hacerlo absolutamente. Hacia ver a queridos hermanos, miren que esto es bastante duro, ¿verdad? En esta definición de lo que significa entonces el pecado. Incluso si estamos diciendo fuera del centro, ¿verdad? Entonces eres yahuina, por una parte, pero no es solamente eso, sino que al mismo tiempo estamos diciendo que, además de errar su blanco, se alude directamente al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual. Se alude, o sea, se está refiriendo a. Y ahí, desde esa alusión que nosotros hacemos a todo lo que significa el aspecto intelectual, el aspecto moral, ese código, nosotros utilizamos otra palabra, le ponemos la E. Eludimos. Eludir quiere decir es ya emboque pe ñande yaro yerureande peje yande amore watana peishare watana a peperejona a la peperejona catuetere guajeta a la meta moto palaren ya pireína jamo palaren guajese lleva. Sin embargo, cuando nosotros estamos eludiendo ñambo que ya anda allí casi va ciertamente que después vamos a encontrarnos en una situación bien complicada y difícil. Ahora, en el caso de la amartía o pecado suele ser una desmesura o ibris de algo que realizado armoniosamente correcto. Ibris. Ser una desmesura. O sea que vos exagerás, vas más allá de la medida, vas más allá de lo que está permitido ya. Entonces, ya pecado maína. Entonces tenemos que mirar los conceptos, ¿verdad? Porque una vez nosotros preguntamos y decimos, Padre, tal cosa, así en cosas bien concretas, bien y dice, Padre, hacer esto, hacer de esta forma, bla, 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 bla. Ese pico es pecado. ¿O por dónde? Entonces lo que nosotros tenemos que saber son los principios. Los principios de la desmesura te está diciendo muy bien. Por eso dice, en tal caso la amartía o pecado suele ser una desmesura. Te pasaste la medida. Rehasamare jovema a moto. Upeanda da yeya poema upecha. Peanda ja e upeana. ¿Entienden? Upeanda ja e upeana. Entonces te pasaste. Y se dan cuenta que entonces son criterios y elementos que tienen que existir aquí, ¿verdad? O sea, existe una ley, existe una norma dentro de esa naturaleza y dentro de esa creación que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, si nosotros vamos a ir, eso es desde el griego, amartía. Si vamos a ir desde el hebreo, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Esto desde el hebreo. No alcanzar una meta como objetivo, blanco exacto. En Jueces, el libro de los Jueces, en el capítulo 20, 16, se utiliza la forma verbal hatá. Eso quiere decir pecado. Hatá, en hebreo, hatá. Bueno, es una frase negativa para referirse a los benjaminitas como personas que podían tirar piedras con onda a un cabello. Imagínense, o sea, hay pulso y
peteina carangüe ire y catu omombola ita, porque iba letrei y pulso y trei. Bueno, esa era una forma. El hatá hebreo quiere decir eso. Y no erraban, ¿verdad? O sea, una vez que tiraban, entonces no erraban. Ahora, igualmente se aplica a desviarse de metas morales. Desviarse de metas morales. ¿Por qué? Porque la moral, decíamos, es cuando nosotros sabemos y cuando nosotros nos proponemos. Pero lo moral es que yo entiendo que yo sé y entonces soy yo el que pone, ¿verdad? Ese puntito allá adelante, esa meta hacia donde yo tengo que caminar. Y entonces encontramos en algunos libros, por ejemplo el libro de los Proverbios, que dice que el que haya sabiduría piadosa, haya vida. Proverbios 8, 35, 36, ¿verdad? Nos habla de eso. Dice así: porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Este es elemento muy interesante que nos puede ayudar, ¿verdad?, a nosotros a entender que somos nosotros, que debemos decidir nosotros, que nuestro camino lo tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, se está haciendo violencia al alma, pues le lleva a la muerte. En arameo la palabra para pecado es kata. Bueno, esto entonces encontramos aquí nosotros. Y así, queridos amigos, nosotros estamos con Ñande Yarañe Dominical. Les dejo la bendición del Señor, que les ayude siempre y que les dé su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.